Vamos a recordar que hemos comenzado con en la clase de estadística hoy y el primer taller que montó, el primer taller que monté en el poli virtual es el que están entregando hoy. Sí, o sea, el taller de estadística descriptiva que escogieron 5 puntos, ese es el que están entregando hoy. Y ya no hay más, pues ya ese fue el otro a que me refiero, el que tienen que entregar el 31 es el que hicimos en clase, ¿se acuerdan? Que yo les dije que lo entregaban el 5 de mayo, entonces como no es el 5 de mayo, hasta hoy hay plazo, sí. Hasta hoy hay plazo de entregar esos 5 puntitos, los que ustedes quieran, hoy hasta las 12 de la noche. Ya han entregado muchísimos y los felicito porque han estado muy organizaditos, muy juiciosos, muy bonito les está quedando el trabajo. Nos da la nota con tiempo, guau. No me haga reír, a todos les va a ir muy bien, porque yo, por lo que he observado, están todos supremamente, me han preguntado mucho, me han consultado mucho y yo los siento que los han entendido bastante. Entonces, tú tranqui, que yo no creo que los que estén por aquí vayan a perder, pues, como la clase, pues, esta asignatura. Están muy juiciosos todos trabajando. Bueno, Profe, entonces, dime, ¿alguien me... yo tengo una pregunta, sí, Sí. señora, dado caso de lo que usted dice de que el parcial, bueno, yo también tengo pues digo que uno no va a ir este año pues como a la universidad, pero dado caso que sea el parcial virtual, ¿eso cómo lo van a hacer? No, es que creo lo que me contaron hoy, y hoy como que lo van a definir y ya lo oficializan, lo que me contaron hoy es que se van a sacar 5 notas, ¿sí? Y que eso se va a concertar con el, pues, estos estudiantes con el profesor. Entonces, la quinta nota se supone que es el parcial, pero vuelvo y les digo, yo no creo, entonces ya me supongo que lo haremos nosotros. De todas maneras, en las herramientas virtuales, que yo insisto que esto no es virtualidad porque los cursos virtuales son muy diferentes. Yo no sé si ustedes han podido asistir a uno. Yo dicto cursos, clases virtuales acá en el Poli y uno que hace en una clase virtual, monta un material, monta unas actividades, monta unos talleres y nunca se ve con el estudiante así como nosotros lo estamos haciendo. El estudiante le puede a uno preguntar, hay unos foros y hay unas cosas, pero nunca hay esta personalidad, pues que yo digo que es estar uno en vivo, en línea, ¿sí? Entonces, cuando eso pasa, cuando nosotros montamos en el Poli, también hay unas formas de evaluar. Hay unos exámenes, uno los monta y ustedes en la hora de clase tienen acceso a esos y son casi siempre de respuesta múltiple y eso, pero hasta ya no hemos llegado. Entonces, por el momento, por eso les digo, sigamos nosotros, ya tenemos 3 notas concertadas que son el examen que ya presentaron, el trabajo que teníamos para el 5 de mayo y el taller que están entregando hoy. Ya dijimos que vamos a hacer uno de probabilidades, o sea, sería la cuarta nota. Esperemos qué pasa para ver qué hacemos con la quinta nota, que nosotros seguimos haciendo, ¿cómo es que se llama? Tallercitos y cositas y vamos evaluando. O sea, lo importante es que ustedes queden bien educados. Los parciales no, ya no hay parcial, o sea, la fecha del parcial ya se acabó, ¿sí o no? Eh, Sería el último parcial, pero esperemos a ver. Por el momento, como les digo, trabajemos con las cositas que hemos estado haciendo nosotros y vamos haciéndole y vamos aprendiendo. Y si va a haber un examen final, que usted no los coja pues como haciendo todos estos talleres, resolviendo y entregando. Yo sé que el examen final, si lo hacen, porque yo considero que no, pero si lo hacen, no los va a coger como tan mal. Igual estamos pues en contacto, les ofrezco disculpas a los que ayer y estos días me han preguntado, sino que he estado con mis abejitas por allá sacando miel y por allá no hay casi señal y llego muy tarde, ya me da pena pues contestarles. Eh, ya ustedes espero que me entiendan. Entonces, si no tienen más preguntas, eh, que me preguntan por aquí, vamos hasta junio, yo creo que sí, vamos hasta julio, sí, o sea, vamos hasta julio. Em, entonces, vamos a compartir, pues ya no hay más preguntas, ya estamos bien pues al respecto. De todas maneras, pues ahí nos estamos comunicando por el chat, por el correo, tenemos pues como nosotros no nos hemos desconectado. Entonces ya me voy a quitar, ya vamos a ver ya la parte de probabilidad, vamos a mirar estas diapositivas donde nosotros estamos hablando de los conceptos. ¿Qué pasó? Se perdió.
¿Están viendo ustedes las diapositivas o no? A ver, por aquí alguien me está preguntando algo. No. Muy bien, entonces ya no me van a ver más, vamos a ver las diapositivas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo siguiente. Cuando nosotros empezamos a hablar en la clase pasada, empezamos a hablar un poquito sobre lo que es la probabilidad. Si ustedes recuerdan, dentro de los conceptos que empezamos a decir, fue que la probabilidad es la medición matemática de la posibilidad. Entonces, me dicen ustedes si estas diapositivas sí las vieron ya en Poli Virtual o si las tengo que poner igual ahorita reviso. Entonces, nosotros empezamos a mirar que esa medición de la posibilidad es lo siguiente. Nosotros nos preguntamos todos los días, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de aprobar estadística? ¿Cuál es la probabilidad de encontrarme en un trancón cuando voy a clase? Pues les cuento que hasta en Medellín que estuve el viernes hay trancones sin gente afuera. O sea que eso existe, ¿no? Todos los días siempre nos hacemos preguntas sobre probabilidad. O sea, siempre, siempre, siempre nosotros nos preguntamos qué tan probable es que ocurra algo. Sí, lo que pasa es que nosotros no siempre nosotros podemos calcular la probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nos podemos preguntar si va a llover, si va a ganar el equipo y podemos implementar las respuestas, pero cuando nosotros ya vamos a trabajar desde un punto de vista más profesional, entonces ya sí decimos que en este capítulo nosotros vamos a mirar la probabilidad, vamos a mirar eh, algunas reglas para calcular la probabilidad y vamos a mirar cómo aparecen las probabilidades, cómo van apareciendo de alguna manera esas probabilidades, ¿sí? Entonces, vamos a mirar que cuando ya habíamos hablado en este pequeño pasito, de así como en la parte descriptiva, nosotros también teníamos algunos conceptos básicos que trabajar y que mirar. ¿Y de dónde es que aparecen esas probabilidades? Entonces tenemos varias cositas que mirar. Pues lo primero es que entender ese concepto de ustedes siempre que se los dije que más de 1.000 millones de veces iba yo a repetirle lo siguiente. Eso, Lore, yo quiero mirar, entonces no se las he puesto. Entonces ahorita, gracias Lorena, yo les pongo estas diapositivas en el poli virtual. Listo. Ahorita lo miramos, pues cuando se acabe esta clase se las subo de una vez. Entonces estamos diciendo que la probabilidad es una herramienta, ya sabemos. Cuando yo pregunte, ¿será posible que hoy llueva? Entonces ustedes me contestan sí o no. Pero cuando yo ya pregunto, ¿qué tan probable es que hoy llueva? Ustedes ya me tienen que dar un número, ¿cierto? Miren que ustedes han escuchado en las noticias, hay un 80% de probabilidad de que llueva. Esa es una expresión incorrecta. Yo tendría que decir que la probabilidad de que llueva es 0.8, porque cuando yo ya lo convierto a porcentaje, ya estoy diciendo que es la posibilidad de que llueva. O sea, hay un 80% de posibilidades de que llueva. No sé si me estoy haciendo entender, ¿sí? Entonces, cuando nosotros miramos cómo es que vamos a lograr encontrar esa probabilidad, voy a mirar qué más me están preguntando por aquí. Miremos, miremos, miremos. Me dicen, bueno, ya, está claro que no están ahí, o sea que ahorita se las monto. Entonces, nosotros vamos a medir esa incertidumbre que genera una situación, vamos a tomar datos y vamos a calcular qué tan probable es que ocurra. Miren que aquí decíamos un evento. Esta es la parte más importante de todo el capítulo de probabilidades, entender que nosotros nunca vamos a decir que una probabilidad es menor que 0, o sea, negativa, o que sea mayor o igual que 1, o sea, la probabilidad. Y miren que se los repito, esto queda grabado porque se los pongo pues cuando me hagan un reclamo de algún cálculo. Usted me puede hacer un modelo de probabilidad espectacular, donde me puedo traer hasta Albert Einstein haciéndole ese modelo
Y si la probabilidad le da 3.4 y usted me la interpreta, o sea, usted dice la probabilidad de que llueva hoy es 3.4, tiene 0. 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la probabilidad me tiene que dar un número entre 0 y 1. No puede dar mayor que 1, no puede dar negativo. Entonces, miren ustedes que nosotros habíamos dicho en la clase pasada que la probabilidad se mide entre 0 y les pregunté, ¿cuál es la probabilidad de que yo nazca mañana? Pues esa probabilidad es 0, o sea, eso es imposible, yo ya nací. Entonces, no puede haber una probabilidad, no hay la más remota posibilidad, miren que nosotros lo decimos, de que mañana yo vuelva a nacer, o sea que eso es, miren ustedes, un evento imposible. Y la pregunta es la otra, ¿cuál es la probabilidad de que yo me muera? No mañana, sino simplemente de que yo me muera. Pues ese evento o esa situación es segura. Nosotros todos los que nacemos, pues tenemos que morir. O sea que esa probabilidad es 1. Volvemos a decir entonces que la probabilidad se mueve entre lo imposible y lo seguro. Y decíamos pues que estábamos hablando del punto 5, que es el término medio, digamos, de la probabilidad, donde uno quedaría, digamos que en ascuas, ¿cierto? Ahí tenemos, digamos, un punto donde la probabilidad de que ocurra este evento tiene las mismas opciones hacia lo seguro que hacia lo imposible. Entonces ahí ya depende de los criterios del investigador y del conocimiento que uno tenga de lo que está midiendo para saber si toma una decisión. Acuérdense que siempre esto es, o sea, calculamos probabilidades y demás para tomar decisiones. Lo que les he dicho, uno no se levanta un día aburrido y dice, vamos a calcular probabilidades. No, siempre recolectamos datos y siempre miramos y tomamos, pues toda esta información básicamente es para tomar una decisión. Entonces, cuando el datico nos da en punto 5, ahí poseemos problemas porque estamos patinando pues en la decisión. Entonces es importante saber que el objetivo de esto es uno poder predecir, o sea, tener un mejor juicio en la toma de decisiones y ya con base en eso uno poder pronosticar que ocurra o no algo, o si tomo o no el riesgo. Entonces miren que lo que les decía ahorita, nosotros para calcular probabilidades no solamente vamos a aplicar el concepto simple de probabilidad, sino que también vamos a utilizar modelos un poquito más complejos, que pues aquí no los vamos a ver todos los modelos dentro de su complejidad, pero sí vamos a ver cómo es que nosotros vamos a calcular probabilidades de algunas variables, ¿sí? En YouTube sí hay mucho, ya hay muchas clases de probabilidad y enseguida subo esta. O sea, inmediatamente yo terminé esta, la subo y las clases que ya les he dictado a los cursos de la mañana ya están montadas en YouTube con su respectivo título. ¿Listo? Entonces, importante también que empecemos a ver algunos conceptos básicos para poder entender la probabilidad. Habíamos quedado nosotros la clase pasada en esto, ¿no? Habíamos dicho que un experimento es un procedimiento que se puede, yo estoy rezando, ¿no? Que se puede llevar a cabo bajo un cierto conjunto de condiciones, un número definido de veces, de modo que en cada realización de ese procedimiento tengamos un resultado. Entonces, miren, cuando yo hablo de probabilidad, lo más importante es el resultado. Estoy diciendo que cuando yo voy a calcular la probabilidad de que ocurra algo, lo primero que tengo que hacer es medir. O sea, que lo que nosotros hacíamos en la descriptiva como medición, en probabilidad es un experimento. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, el sexo o quiero predecir o quiero predecir el sexo de las personas que están en clase, entonces yo tendré que medir cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay. Y tengo que hacer la medición de la misma manera a cada uno de ustedes. ¿Qué es de la misma manera? Acuérdense que en clase entonces les decía, para evitar sesgos y riesgos de equivocarme, les diría a ustedes, mándenme una copia de la cédula y de ahí de la cédula yo voy a sacar cuál es su sexo, ¿sí o no? Entonces ya hice el mismo procedimiento. ¿Cuántas veces hice ese procedimiento? En este momento hay 15 estudiantes, o sea que yo repetí ese experimento 15 veces. ¿Y qué va a pasar en cada medición? Pues voy a obtener un resultado. Entonces, ¿cómo fue que medí? Pedí su cédula. Entonces, ¿qué hice? Estudiante número 1, mándeme la copia de su cédula. Entonces, RAN,
yo que, mire, voy a tener un resultado. ¿Qué resultado voy a registrar? Pues si es hombre o si es mujer. Entonces ahí es donde está todo lo que estamos mirando. Estamos diciendo que eso es como el resumen de un experimento. Pero resulta que al ser lo más importante de un experimento el resultado, los experimentos son de dos formas. La primera forma se denomina experimento determinístico. Entonces, miren, el experimento determinístico es muy simple. Siempre voy a obtener el mismo resultado. Entonces, si yo, por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿en qué clase están en este momento ustedes? Ese experimento será determinístico porque ¿qué me van a responder? Pues todos estamos en clase de estadística, ¿o no? Sí, estamos en clase de estadística, por lo tanto, ustedes van a tener siempre el mismo resultado. Estamos, sí. Entonces, miren, por ejemplo, no sé si yo les conté a ustedes el estudio que hicieron las niñas, yo creo que sí, las niñas sobre la violencia intrafamiliar en la ciudad de Medellín, a las mujeres, ¿no? Violencia intrafamiliar en las mujeres de la ciudad de Medellín. Y cuando presentan la tabla de variables, una de las variables que presentan es sexo. Entonces viene la pregunta, ¿será que yo debía medir el sexo en ese estudio? No, ese experimento era determinístico, porque si el mismo título le dice, la misma población a la que yo voy a medir se refiere a mujeres. ¿Qué voy a resultar siempre que pregunte? ¿Qué me van a decir? Pues que es una mujer. Porque si ahí hay un hombre, pues está en el lugar equivocado, ¿sí o no? Tomamos un mal registro, porque estamos hablando de la violencia intrafamiliar de las mujeres en la ciudad de Medellín. Lo mismo, ciudad donde vive, pues tiene que vivir en Medellín porque si no, no hace parte de la muestra. Entonces, por eso ese es un experimento determinístico. Miren que ya sacando el químico que llevan dentro, entonces vamos a mirar otro ejemplo y es el experimento de si usted mezcla dos moléculas de hidrógeno con una de oxígeno, ¿qué va a obtener? Usted va a obtener agua, ¿sí o no? Si usted hace eso 1.000 millones de veces, las 1.000 millones de veces que lo haga, siempre va a obtener agua. Entonces, por eso es un experimento determinístico. Y ese experimento no es de ningún interés para la estadística. O sea, a nosotros no nos interesan los experimentos que tengan el mismo resultado, porque yo les digo, si en este momento solo hay mujeres en la clase y yo les digo, voy a seleccionar un estudiante, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Pues si todas son mujeres, lo más seguro, ¿cuánto va a ser esa probabilidad? 1. O si pregunto, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un hombre? Pues la probabilidad es 0. ¿Por qué? Porque no va a tener ningún hombre. Entonces es importante tener en cuenta que los experimentos determinísticos siempre tienen el mismo resultado. Por lo tanto, uno puede predeterminar ese resultado previamente. Entonces, ¿cuáles serán los que nos interesan? Entonces, los experimentos de interés, cuando nosotros estamos hablando en términos estadísticos, se denominan experimentos aleatorios. Ojo, que enseguida a las 5 vamos a ir al tablerito y vamos a tener un poquito más de claridad con estos experimentos. Entonces, miren ustedes, cuando nosotros decimos un experimento aleatorio, ¿qué es lo que tenemos que mirar para poder clasificar un experimento como determinístico o como aleatorio? El resultado. Lo más importante de un experimento para calcular una probabilidad es el resultado que voy a obtener al momento de hacer la medición. Entonces, miren ustedes, recemos, oremos. ¿Qué es un experimento aleatorio? Es aquel en el cual el resultado no se puede predecir. Lo único que podemos afirmar es que el resultado es un elemento de cierto conjunto dado. Bueno, eso es, ya me cansé de leer. Miren que estamos diciendo que cuando hablamos de un experimento aleatorio, significa que el resultado no lo determina uno, sino que lo determina el azar. ¿Sí? Pero ojo, que ese azar no es cualquier cosa que pueda ocurrir. Nosotros antes de hacer una medición, en algunos casos conocemos qué resultados puede tener un experimento. Miren ustedes, el caso que les digo, si yo quiero saber cuál es el sexo de las personas que están en este momento, yo sé qué resultados voy a tener. ¿Cuáles son? Pues en este momento hay hombres o mujeres, porque ese sexo no tiene sino esos dos resultados. Pero hasta tanto yo no haga la medición,
yo no puedo saber cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Por eso es que es el azar el que se determina. De igual manera, si yo pregunto, ¿en qué lugar se encuentran ustedes en este momento? Pues tienen que haber aquí 1.100 municipios en Colombia, o si están en el exterior hay como 200 países, entonces yo conozco previamente los resultados. Lo que sucede es que hasta tanto yo no mida, pues no sé cómo van a quedar conformados esos resultados. ¿En qué programa está matriculado? Ese es un experimento aleatorio. ¿Por qué? A pesar de que yo sé que en el poli hay unos, por ejemplo, usted no me puede decir estadística, porque ese no es un resultado de mi experimento. El poli no tiene estadística, pero yo sí sé cuáles son los programas que ofrece. Entonces, sé que es un experimento aleatorio, porque cuando yo vaya a medir, siempre que yo haga la medición va a tener resultados diferentes, pero son resultados que previamente puedo conocer, o sea, a priori, yo ya sé cuáles son los programas que ofrece el poli, pero hasta tanto yo no mida, no sé cómo van a quedar conformados ese número de mediciones, cuántos van a quedar en civil, cuántos van a quedar en logística, cuántos van a quedar en aeronáutica, etcétera. Entonces, eso es todo lo que dice aquí. Yo les había contado a ustedes en la clase pasada que por eso está aquí este ejemplito, de dónde salieron las probabilidades, o sea, ya salieron de los juegos de azar, el señor Pascal por ahí en el casino, que hizo más rico, acuérdense, a el conde de Meré. Entonces, como salieron de allí, miren que este ejemplo de seleccionar, de lanzar un dado o lanzar una moneda. Cuando yo voy a lanzar una moneda, ¿por qué es un experimento aleatorio? Pues yo sé que puede ocurrir una de dos, cara o sello. Pero hasta tanto yo no haga el experimento, no sé qué va a salir. Por eso es aleatorio, porque es el azar el que determina esos resultados. Igual con un dado. Si yo voy a lanzar un dado, ¿cuáles son los resultados que yo puedo tener? Pues puedo tener un número del 1 al 6, ¿verdad? Pero hasta tanto yo no lo lance, no sé qué va a suceder. Por eso es que se llama aleatorio, porque los resultados dependen del azar. Entonces, miren ustedes que la base de todas las teorías de probabilidades son esos experimentos. Si no existieran los experimentos, digo, los resultados dependiendo del azar, pues todo sería determinístico y no había que calcular ninguna probabilidad. Siempre sabríamos qué va a pasar. Entonces, por eso ante esas circunstancias de riesgo y de incertidumbre, entonces nosotros lo que tratamos de hacer es, con esta teoría de probabilidades, hacer un modelito para poder intentar predecir un resultado de interés, o sea, lo que nos interesa a nosotros. Entonces ya en este orden de ideas, nosotros sabiendo cuáles esos experimentos aleatorios, antes de nosotros llegar al a la definición de probabilidad, vamos a definir tres cositas. Como siempre les digo a ustedes, apenas definamos esas tres cositas, se acaba la clase y en la otra las vamos a definir un poquito más en el tablero. O sea, estos 10 minutos que nos quedan de clase vamos a definir esas tres cositas y en la clase que sigue pues las vamos a llevar un poquito más aterrizadas a la realidad. Entonces empezamos. Lo primero que nosotros definimos es qué es un espacio muestral. Entonces, cuando hablamos de espacio muestral, nosotros siempre decimos que es el conjunto de todos los resultados posibles cuando hacemos un experimento aleatorio. Miren, hay una cosa que ustedes pueden leer, que a veces la gente cree que definir espacios muestrales es una cosa muy sencilla. Ahorita vamos a ver que no es tan simple, porque miren lo que estamos diciendo. El espacio muestral son todos, absolutamente todos los resultados de un experimento. Entonces, cuando yo vaya a definir un espacio muestral, tengo que tener en cuenta todas las posibilidades, o sea, todos esos resultados que pueden salir cuando yo haga ese experimento. Entonces, miren, por ejemplo, si yo digo, el espacio muestral, en este caso, es el programa en el que usted está matriculado, ¿cuál es ese espacio muestral? Pues el espacio muestral depende de dos cosas muy importantes. Primero tenemos que mirar cuántos resultados hay y luego cuáles son esos resultados. Entonces, miren este ejemplo, decimos, se considera el lanzamiento de un solo dado, uno solito. ¿Sí? Y esto es a manera de cultura general. ¿Por qué perfecto? Porque muchos en los juegos de azar hacen mucha trampita y ¿qué hacen con los dados? Como eso es un cuadrito de marfil, entonces le pueden poner un poquito más de peso en un número determinado, o sea que
lo vuelven nada y ya la probabilidad no depende del azar, ¿sí? Sino que esa probabilidad ya tiene que ver, ya, mejor dicho, sesga los resultados. Si yo le pongo el peso para que salga el uno más que todos, entonces siempre me va a salir el uno y se convierte en determinístico. Por eso le ponen estas palabritas acá. Si usted altera una moneda para que siempre salga cara, pues entonces ese experimento ya no es tan al azar. Pero consideremos que ese dadito o esa monedita no tiene ningún problema. Entonces, ¿cuál es el espacio muestral del azar? Ojo, pues, un dado, uno solito. Entonces, miren, acá lo tenemos. Ya sabemos que cuando yo vea S, esta S mayúscula, está haciendo alusión a qué? A todos los posibles resultados. Entonces, miren acá. ¿Tenemos cuántos resultados al lanzar un dado? 6 resultados. Sí, ya sabemos, son 6 resultados. O sea, ese es el tamaño de mi espacio muestral. Hay 6 resultados posibles. Pero miren ustedes, ¿cuáles son esos resultados? Es otra cosa muy diferente. ¿Cuáles son? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. O sea, cuando yo lance un dado, estoy diciendo que ese espacio muestral tiene exactamente 6 resultados, o sea, hay 6 casos posibles y esos 6 casos posibles están conformados, o sea, ¿cuáles son esos 6 resultados? Estos 6 numeritos acá. Miremos el caso de una moneda. Si yo digo, hagamos el espacio muestral para el lanzamiento de una moneda, entonces, ¿cuál es el espacio muestral? El espacio muestral son los resultados cara o sello, ¿sí? Cuando yo lance una moneda me pueden salir el resultado cara o el resultado sello. Eso significa que ese tiene un tamaño de 2, o sea, hay 2 resultados, cara y sello. O sea, tengo que identificar siempre en el espacio muestral cuántos y cuáles. En estos dos casos, ese espacio muestral es discreto, ¿por qué? Porque nosotros conocemos la cantidad de resultados. Y además es finito, porque ya sabemos que son 6, o sea, se puede contar cuántos son. Sin embargo, hay otros espacios muestrales, por ejemplo, número de revistas vendidas en un mes. Entonces, si yo tengo una editorial y yo quiero calcular o tengo la probabilidad de vender determinado número de revistas en un mes, nuestro espacio muestral, en este caso, no tiene aquí un número. ¿Por qué? Porque no sabemos cuáles son esos posibles resultados. Digamos que yo imprima 10,000 revistas. Sí, mi espacio muestral no va hasta 10,000. Mi espacio muestral va hasta tanto, o sea, yo puedo vender o ninguna, o vender solo una, o dos, o tres. ¿Por qué dejo estos puntos suspensivos? Porque yo sé que sigue siendo discreto. Lo máximo que yo puedo vender son las 10,000 revistas que imprimí, pero no sé cuántas voy a tener. O sea, mi espacio muestral es un número mayor o igual que 0. Digo que es discreto y finito porque tendrá un punto determinado donde corte, pero no sé cuál es. Entonces, hay otros experimentos como este, donde nosotros hablamos del tiempo de duración de un cortometraje, ¿sí? O de un bombillo, o el tiempo de duración de una clase. Nosotros sabemos, por ejemplo, acá sabemos que en Zoom el tiempo de duración de la clase, de estas clases, son 40 minutos. Si el poli tuviese la herramienta Zoom, podría durar las 2 horas derechito. Sí, pero ¿qué sucede? Mi espacio muestral está formado así, el tiempo es mayor o igual que 0 y es continuo. ¿Por qué? Miren, nosotros no sabemos, puede suceder que entremos y se caiga la red, que entremos y no tengamos conexión, que entremos y a la profesora le acabe la gasolina, que entremos y todos ustedes digan no queremos más y se salgan. Entonces nosotros no podemos decir que la clase va a durar 40 minutos. Va a durar un tiempo determinado entre 0 o más minutos, ¿sí? Entonces, en ese caso, mi espacio muestral es continuo y también es finito, porque no, pues tiene que haber un momento en que eso termine. Entonces, miren que es importante. Volver a determinar que un espacio muestral se denota como S y tenemos esta forma de mostrarlo, ¿sí? O sea, así siempre describimos un espacio muestral. Son todos los resultados de ese experimento. Y todos esos resultados, como estamos diciendo que esto es un espacio muestral discreto,
nosotros tenemos que mirar cuáles son y cuántos son. Eso es lo que tenemos siempre que observar cuando definamos un espacio muestral. También puede ser continuo y también es finito, o sea, casi todos estos son finitos. Entonces ya, una vez determinado el espacio muestral, nosotros también vamos a hablar de otro muy importante, que es un punto muestral. O sea, es cada uno de esos elementitos que tenemos. O sea, mi espacio muestral anterior tiene 6 puntos muestrales. Pero miren ustedes, estos 5 minutitos vamos a hablar de lo más importante en estadística de probabilidades, que son los sucesos o los eventos. Realmente los sucesos o eventos son aquellos a los que yo les calculo probabilidad. Entonces miren que son conjuntos de resultados y que a la vez son subconjuntos de ese espacio muestral. Acuérdense que esta clase es la teórica, en la otra ahorita ya vamos a tablerear más porque estos diapositivas son muy casposas. Es mejor uno, el tablerito, interactuar, aunque ustedes no se dejen ver, pero yo los veo ahí de alguna manera. Estamos diciendo que los eventos son resultados o subconjuntos de ese espacio muestral. O sea que yo podría, miren por ejemplo, aquí en este espacio muestral, yo podría decir que estos dos resultados son un evento. O sea, que salga el 2 o que salga el 3, o que salgan números pares o que salgan números impares. Sí, eso es lo que se denomina eventos. Entonces yo defino algún resultado específico de mi interés y eso pues obviamente depende del experimento que yo esté haciendo y depende de lo que yo quiera calcular o necesite calcular. Entonces, cuando nosotros hablamos de un evento, es a quien se le calcula la probabilidad. Entonces, miren, yo puedo definir un evento. El evento A. El evento A es obtener un número par. Entonces, ¿a quién le voy a calcular la probabilidad? Ni al punto muestral, ni al espacio muestral, ni al experimento. ¿A quién se le calcula la probabilidad es al evento, que también se denomina suceso? Entonces, miren que estos son a los que se le aplica la probabilidad. ¿Y qué pasa? Que esos eventos suceden o no suceden. Si no suceden, tienen probabilidad de 0. Y si suceden, pues ya eso es a lo que vamos a mirar y le vamos a hacer el cálculo. Entonces, miren qué sucede también, que con estos eventos nosotros podemos efectuar operaciones comunes, se asocian mucho a la teoría de conjuntos. Entonces, nosotros podemos hacer intersecciones, uniones, complementos. Todo eso lo vamos a mirar en el transcurso de estas clases de probabilidad para mirar cómo vamos a trabajar. Sería bueno si ustedes pueden leer un poquito sobre eso, aunque aquí en estas diapositivas hay alguna información al respecto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro acá con los eventos? Que cuando yo hablo de eventos siempre los voy a denotar con letras mayúsculas. Entonces digo, el evento A es obtener un 2, el evento B es obtener un número par. Entonces, esos eventos siempre tendrán o están descritos en una letra mayúscula. Entonces, como ya nos queda sino un minutito, vamos a resumir de lo que vimos de probabilidades, que es lo más importante. En probabilidades, los conceptos que tenemos que tener claros son, primero, experimento. Entonces, experimento es simplemente una medición. Esa medición va a tener unos resultados y esos resultados son los que a mí me interesan. Cuando los resultados son siempre los mismos, ese experimento se denomina un experimento determinístico. Y cuando los resultados dependen del azar, es un experimento aleatorio y ese es el que nos interesa. Una vez definimos el experimento, definimos el espacio muestral. El espacio muestral son todos los posibles resultados que tenemos al realizar ese experimento. Recuerden que el espacio muestral tiene cantidad, o sea, cuántos y cuáles resultados. Y adicionalmente, nosotros decimos que son discretos o continuos, depende de esos resultados. Pero una de las cosas más importantes en la teoría de probabilidad es el suceso o evento, que ya son un conjunto de resultados que nos interesa a nosotros calcularle esa probabilidad. Entonces recuerden que siempre definimos el experimento, el espacio muestral y el evento. Y es al evento al que se le calcula probabilidad. ¿Listo? Y que los eventos se denotan con letras mayúsculas y que van a tener una cantidad de asociaciones que vamos a ver más adelante.
Entonces, como ya se terminó esta vaina, pues ya nos queda menos de un minuto. Enseguidita, a las 5 volvemos, ya nos vamos para el tablerito y vamos a trabajar un poquito más estos concepticos como más desglosaditos y en ejemplos como más de la vida real. Entonces ya les voy a montar esto a YouTube y les voy a montar también esas mismas diapositivas a Polyvirtual.